Hola a todos, os presentamos la ponencia El impacto de las redes sociales en el consumo de libros y hábito lector durante el confinamiento. Bueno, nos vamos a presentar, somos Marta Fernández, Laura Gómez, Miriam Jiménez y Pilar Terrón de la Universidad Europea. Vamos a comenzar con la introducción hablando del objetivo de estudio y es el análisis, digamos, que el impacto de las redes sociales ha tenido en el consumo de libros y el hábito lector durante el confinamiento exclusivamente en España, ¿no? Y bueno, nos hemos dado cuenta de que antes del 2020 la lectura ocupaba, digamos, un segundo plano entre los más jóvenes y a partir del confinamiento se produjo una proliferación de las comunidades de recomendación de libros, ¿no? Concretamente en redes sociales como Instagram, YouTube o TikTok. En cuanto a los objetivos, pues lo primero es identificar las principales redes sociales que están vinculadas a la recomendación de libros en España. Lo segundo es describir las características específicas de cada una de esas redes sociales, porque vamos a ver que las características son diferentes, aunque comparten elementos comunes. Y la tercera es comparar las fórmulas de comunicación que se establecen entre las comunidades. La metodología se fundamenta en dos cuestiones, ¿no? Primero es una revisión bibliográfica de lo que ya está publicado, artículos científicos en libros. Entonces, bueno, esta revisión bibliográfica se ha basado en los datos sobre lectura antes y después de la pandemia y el confinamiento. La influencia de las redes sociales en los hábitos de consumo y los estudios tanto nacionales e internacionales que hasta ese momento se han realizado en base a los influencers de las comunidades lectoras. También hemos apostado por una etnografía digital, hemos accedido a las diferentes redes sociales, hemos recogido los datos sobre las comunidades lectoras y hemos identificado aquellos influencers más destacados de cada una de ellas. Muy bien, pues siguiendo con lo que ha comentado mi compañera, vamos a describir los resultados obtenidos en base a esos dos objetivos que hemos estado enumerando. Por un lado, podemos indicar que si tenemos que hablar de las principales comunidades de recomendación de libros en España, pues primeramente hicimos un estudio sobre la penetración de estas redes sociales en nuestro país y estuvimos descubriendo que efectivamente, aunque hay algunas redes sociales clásicas que llevan ya mucho tiempo con nosotros y que lógicamente poseen una mayor cantidad de seguidores, hay algunas redes que se están introduciendo de nuevo y que a partir sobre todo del confinamiento pues tuvieron un gran crecimiento, como fue la red de TikTok. A partir de ahí, por favor, pasa a la diapositiva, también pudimos ver que fundamentalmente teníamos también la oportunidad de valorar otras opciones, como por ejemplo, pues cuáles son las más utilizadas en España. De nuevo, en los informes que estuvimos consultando, sobre todo el informe de IABS Spain, estuvimos viendo que hay redes que nos siguen sonando, como YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok y Twitch, por ejemplo, en este caso, pues también experimentaron un rápido crecimiento y fundamentalmente con el público más joven. Por tanto, haciendo mención un poco también a esas características diferenciadoras que podemos encontrar en cada una de estas redes sociales, había un informe interesante en el que precisamente se pedía a los consumidores, es decir, a los usuarios de estas redes, que nos indicasen con qué elemento podrían unir la propuesta de valor de dichas redes sociales. Nos llamó la atención que, por ejemplo, tenía muy bien diferenciados cómo TikTok puede ser divertido y sin embargo Twitch entretenido, ¿no? Utilizando parámetros que pueden ser similares, pero que sin duda alguna están como ejerciendo un elemento de diferenciación. Twitter es información o Facebook, por ejemplo, se utiliza más para tener vínculo con los amigos, dando lugar a una segmentación también del público en función de esa necesidad o de ese uso específico que se quiera dar de la red social. Por tanto, podemos también indicar que si atendemos a las diferentes vías o a las diferentes penetraciones que hemos valorado de las redes sociales y lo unimos con el factor de la recomendación que hemos dicho que
que puede ser especialmente relevante, pues una práctica como puede ser la estrategia de la utilización de influencers, pues vimos también que tenía un impacto en estas redes sociales, siendo en este caso Instagram la que más uso hace de esta estrategia. Es por ello que dentro de este primer paso, dentro de los primeros resultados que nos lideraron o que lideraron nuestro estudio y nos hicieron basarnos en 5 comunidades específicas de recomendación de libros, pues fue finalmente la combinación de estos diferentes criterios: la penetración, el uso de las redes sociales, la percepción de estas redes sociales y la recomendación por parte de influencers. Por tanto, estuvimos valorando Booktube como una línea de estudio en la cual se recomiendan libros, pero en YouTube, Bookstagram. En Twitter decidimos optar por cómo funciona de una manera distinta por el perfil que lee. En TikTok, BookTok, que es la comunidad de libros, y en Twitch, el club de lectura, aunque como veremos más adelante, cada uno funciona de manera diferente. Paso entonces la palabra a mi compañera para que abordemos los resultados del objetivo 2. Vale, en ese sentido, vamos a ver que nosotros realmente en lo que nos hemos basado han sido en 5 redes sociales: YouTube, Instagram, Twitter, TikTok y Twitch. Y lo que vamos a ver exactamente es de qué forma estas redes sociales han generado comunidad lectora y qué fórmulas de comunicación se han aplicado en cada una de ellas. Si puedes pasar la diapo. Vale, estas son las 5 redes sociales que vamos a ver en concreto. La primera que vamos a ver es la red social de YouTube. Si pasas la diapo. Y vamos a ver que en YouTube tenemos una comunidad de lectora bastante asentada, que se denominan YouTube, y vamos a ver que utilizan 5 fórmulas de comunicación. La más utilizada es la llamada book haul, en el que el creador de contenido en YouTube lo que hace es comentar a cámara qué libros han adquirido, y una vez que el youtuber ha confeccionado su lista de nuevas adquisiciones, lo que hace es realizar un wrap-up, que es un pequeño resumen de cada libro, ofreciendo además su valoración. Por otro lado, los TBR, que son los to be read, que consisten en retos que al final ese creador, ese generador de contenido propone a sí mismo y que además extrapola a su comunidad de seguidores. En este tipo de presentaciones se complementan además con las wishlists, que al final lo que hacen es generar una lista con libros que desea adquirir en un futuro. Y esos booktubers además se han apropiado de una técnica que utilizan en otras estrategias de marca, que es el unboxing, que lo que hacen es desempaquetar el libro y comentar un poco pues, qué le parece la portada, el ejemplar y al final todas sus primeras impresiones. Por otro lado, si nos vamos a Instagram, la comunidad lectora es el Bookstagram y vemos que tienen un tipo de publicación mucho más sencillo, pero sin embargo, en esta red social es muy importante que todo sea muy visual, muy armónico y muy atractivo. De lo que se aprovecha esta comunidad en Instagram es sobre todo de aprovechar todas las incorporaciones nuevas que va generando Instagram continuamente con sus usuarios, de tal manera que lo que más destacan son las publicaciones sencillas, ya sean en fotografía o en vídeo. Y al igual que en YouTube, también generan unboxing. Por otro lado, TikTok, que fue la gran revolución en los meses de pandemia y pospandemia, lo que hace es utilizar vídeos cortos, resúmenes de libros en formato tráiler, de tal manera que todo lo que generan tiene un enfoque muy atractivo y muy emocional. Y además, interpelan al usuario generando retos literarios. Por otro lado, en Twitter es una publicación mucho más sencilla, donde el texto es importante y lo acompañan con una imagen que también es atractiva y que tiene en muchas ocasiones que ver con esa imagen que vemos en Instagram. Aquí en este caso se valora mucho la repercusión que pueda haber mediante retweets.
Y por último, tenemos una red social como es Twitch, que hasta ahora solamente se había utilizado fundamentalmente para el mundo de los videojuegos y que lo interesante de esta red social es el gran engagement que generan con el usuario y la forma que tienen de utilizar todo esto es a través del tradicional club de lectura, que lo que hacen es trasladarlo a un formato online. Damos paso ahora a ver un poco la discusión de todo esto. Bueno, pues tal y como hemos podido ir deduciendo a lo largo de nuestra investigación, pues hemos llegado a la conclusión de que en muchas ocasiones pues lo que supuso la pandemia fue una conexión, por supuesto, a las redes sociales, pero también con un acceso a través de ellas a la cultura y más concretamente a los libros en nuestro caso. Sin lugar a dudas, diferentes informes también nos han permitido valorar que este acercamiento que tuvieron las redes sociales a la parte cultural y más concretamente a la lectura, no solamente logró que se incrementara el número de lectores durante el confinamiento, sino que a su vez tuvo un impacto especialmente relevante en los jóvenes, ¿no? Que podrían ser a los que se dirigen fundamentalmente esas redes sociales y que, como hemos destacado, TikTok, que es fundamentalmente una de ellas, fue principalmente la que tuvo un mayor impacto. Por tanto, en la revisión de la literatura y de las diferentes fuentes que hemos consultado, hemos podido comprobar cómo especialmente aquellas redes en las que la utilización del vídeo o de la imagen es relevante, pues ha cogido el libro como objeto físico especialmente para ponerlo como protagonista fundamental de la lectura. Incluso en muchas ocasiones, a la hora de comparar cómo se manifiesta o cómo se acerca el emisor a la utilización de esa red para comunicar o hablar sobre el libro, vemos cómo incluso este objeto se utiliza como elemento incluso contextualizado, ¿no? Formando parte de una librería o incluso viéndose decorado o incluso ampliándose su contenido a través de la propia vestimenta de la persona que lo está presentando, ¿no? O de una especie de contexto prefabricado de bodegón al que pertenece el libro. Por tanto, a partir de aquí podemos decir que también las técnicas, si pasamos a la hora de valorar y comparar en la siguiente diapositiva cómo ha funcionado cada red, pues podemos ver que en función muchas veces de las posibilidades que otorgan estas redes y que en su día a lo mejor estuvieron más lideradas por otros objetivos comunicativos, se han puesto al servicio del libro para obtener el máximo beneficio y obtener una ventaja diferenciadora para promocionarlo. Twitter, por ejemplo, sí hemos visto que en comparación con las otras redes sociales, al ser a la hora de lanzar la comunicación más escueto, pues puede haber sido la menos utilizada. Sin embargo, como hemos dicho, herramientas que a lo mejor incluso provienen del área del marketing o de la publicidad que se utilizan en redes sociales, pues los influencers, que incluso suele ser gente joven que es amante de la lectura, las han utilizado para poder generar un mayor engagement con su público, que incluso ha interactuado de manera totalmente libre y atractiva, incluso incluyendo o compartiendo información sobre lo que le ha parecido cada una de estas lecturas, teniendo incluso un impacto en las librerías, donde se hace mención, por ejemplo, pues del libro más recomendado en TikTok o recomendado por tal influencer en Instagram. Por tanto, como conclusión, paso a mi compañera la palabra. Gracias, Laura. Como conclusiones, podríamos decir que las principales comunidades con mayor engagement son, como hemos comentado, Instagram, su comunidad se llama Bookstagram, YouTube con Booktube y TikTok con BookTok. Sí que es verdad que, como hemos visto, cada una tiene unas formas de expresarse diferentes,
unas ciertas características que las hacen propias como comunidades lectoras, pero que a la vez sí que comparten ciertas fórmulas, ¿no?, en común, como los rectos, el unboxing o la presentación de escenografías muy cuidadas. Nos hemos dado cuenta al hacer este análisis que sí que ha habido realmente un antes y un después durante el confinamiento en el hábito lector. Y a pesar de que estas redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube, están ahora en auge, ¿no?, con las comunidades lectoras, sí que hay como una posible consolidación en un futuro próximo quizás de Twitter y Twitch, ¿no?, que destacan por esta variedad de formatos audiovisuales e interactivas. Y esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.